como les decíamos inicialmente, vamos a comenzar a grabar. Fernando ha pedido el ok de todos para eso, lo ha informado, y también comentó que los documentos que hemos puesto a disposición de ustedes pueden estar distribuidos e incluso trabajados en la comunidad educativa, ¿no? Pueden hacer incluso hasta como acciones de reproducción, tipo grupos internos, etcétera. Y justamente los videos que luego Fernando les compartirá van a servir de apoyo para esas cuestiones. Ahora entonces comenzamos con el encuentro de hoy, que como les anticipamos, tenemos desarrollo de un enfoque más conceptual. En el encuentro pasado fue todo con caracterización de esta situación de partida, etc. Ahora entonces le damos la palabra a Luciana. Muy bien. Iris, ¿vos querés proyectar o Marce? No sé, no me acuerdo quién. Genial. Bueno, ahí un poco lo que estaban comentando, me quedaba pensando en la consulta de Cindy porque también están, obviamente, los documentos que tienen que ver con el trabajo de campo, pero después está todo el otro material como alternativo, la bibliografía que estamos proponiendo, las herramientas y demás, que obviamente eso es material disponible, incluso si hay alguna consulta que tengan después o algo, nos pueden hacer, no hay problema, que hay mucho material para poder trabajar y para utilizar. Así que, como un poco recién decía Irma, si querés pasamos a la que viene, la propuesta de trabajo hoy tiene esta estructura. Yo voy a hablar un poco de algunas cuestiones como más de marco general para poder ya entrar en esto que nosotros venimos denominando PRIA y en donde va a estar a cargo de Iris un poco un recorrido que nos permita pensar dónde estamos parados en relación a estas tecnologías que venimos hablando y a su vez pensar en algunas estrategias de trabajo posibles o algunas líneas de intervención que pueden ser interesantes. Y también les vamos a dar la consigna final. De eso hago dos menciones. Por un lado, cuando nosotros estamos, un poco la propuesta de trabajo tiene que ver, llegamos, digamos, a este día de la consigna final con un recorrido de, bueno, nosotros les contamos lo que nosotros en ese segmento de tiempo y con los interlocutores que tuvimos y la información que fuimos relevando, pudimos ver, qué regularidades fuimos encontrando, qué caracterización podemos hacer, que es lo que hicimos el encuentro pasado. Y en este encuentro lo que vamos a hacer es trabajar sobre algunos conceptos que nos parecen claves para poder generar desde los propios equipos provinciales algunas miradas específicas que se apropien de todo ese recorrido. Entonces, un poco la consigna de trabajo final, nosotros lo que vamos a pedirles va a tener que ver con que ustedes, desde la posición que ocupan, que puede ser que sean docentes, que puede ser que sean directivos o parte de un equipo de gestión central, puedan pensar, es bastante simple como una lógica de semáforo, para poder pensar las dinámicas de trabajo ligadas a la incorporación y transversalización de PRIA, que es lo que nos convoca. ¿Qué cuestiones a ustedes les parece que son importantes atender como con un corto plazo, ¿no? ¿Qué cuestiones hay que pensar en profundidad? ¿Qué cuestiones son más de atención de mediano plazo? ¿Qué cuestiones son más de trabajo a largo plazo? Y que puedan plasmar en un documento, lo vamos a presentar al final, eso. Así que lo que les sugerimos es que si durante las presentaciones se les van ocurriendo algunas ideas respecto de esto estaría bueno o esto podría servir de tal manera, vayan tomando nota porque en un punto es posible que puedan construir lo que vamos a pedir para el trabajo final a partir de esas notas que vayan teniendo hoy. Así que para nosotros lo que es importante también, en el sentido de que nosotros buscamos contextualizar desde donde estamos trabajando nosotras, desde donde también estamos hablando
y cómo entendemos nosotros el contexto actual en el que nos toca movernos y en el que nos toca pensar el trabajo al interior del sistema educativo. Entonces van a ver que en la dinámica de trabajo nosotros, y eso estaba plasmado en el proyecto general, estamos todo el tiempo trabajando como en esta lógica de niveles, porque hay definiciones que se pueden tomar a nivel macro, también a nivel meso y a nivel micro, ¿no? Como la expresión de la transversalización no sucede en un solo lugar, porque como veníamos viendo en la presentación anterior, no alcanza solamente con tener una normativa que oriente determinadas acciones, sino que es necesario que también en el nivel micro se pueda construir una narrativa que es propia y que también se apropie de esa construcción normativa, porque si ese ida y vuelta no está establecido, que exista la normativa que regula el uso de IA y la distancia sea grande respecto de lo que pasa efectivamente en las escuelas, bueno, está la normativa y está lo que sucede efectivamente en las escuelas. Entonces, un poco el esfuerzo tiene que ver con cómo hacer para que se genere una convergencia en esa mirada que se logra plantear en una normativa y lo que efectivamente pasa, o que las formas de apropiación al interior de las instituciones dialoguen con algunos marcos conceptuales, con algunos lineamientos generales, que es un poco lo que nosotros queremos compartirles. Nosotras trabajamos en estos temas y hay algunas pinceladas, y por eso les compartimos algunos autores y algunos textos que nos parece que son como mojones, digamos, que sirven para ir pensando, porque obviamente, como decíamos la otra vez, creo que lo decía Iris, no hay una verdad respecto de cómo trabajar con esto, es un proceso que está en constante mutación con un nivel de aceleración atroz que nos pone todo el tiempo también a estar como corriendo atrás, ¿no? Y me parece que hay algo que es clave, que es cómo hacer desde los sistemas educativos para no estar corriendo atrás de la novedad exclusivamente y pensar estratégicamente qué sucede al interior de las escuelas. Así que en ese sentido, para pensar un poco esto del contexto general, Iris, si querés pasamos a la siguiente, nosotros trabajamos con algunos textos, pero en términos generales, todos los autores de las ciencias sociales que vienen trabajando en torno a estos temas coinciden en un diagnóstico de la época actual, en donde ese diagnóstico de la época actual plantea algunos bordes, que es un poco lo que yo voy a tratar de ir contando, porque efectivamente estamos atravesados por un contexto altamente tecnologizado y con incorporación de tecnología, ¿no? Perdón que voy a dar entrada, admitir. Esa incorporación de tecnología no puede pensarse de manera separada de los contextos en donde viven las personas. Entonces, en ese proceso de aceleración y de incorporación tecnológica, existe también una posibilidad de pensar transversalmente cómo se dan las distintas expresiones de la desigualdad en ese atravesamiento de la tecnología. Por lo tanto, la posibilidad de que todos los sujetos tengan acceso a una computadora o a un celular inteligente no quita que la posición de los sujetos efectivamente sea similar en relación a la forma de procesar esa información, a la disponibilidad del acceso a Internet y un montón de cosas que fuimos mencionando cuando lo pensábamos más centrado o ligado a lo territorial. Entonces, efectivamente estamos en un contexto que tiene características globales muy similares, pero en la expresión local y en la expresión de país hay particularidades que son muy profundas y que efectivamente nos convocan a no perder de vista las cuestiones de las lógicas de la desigualdad y cómo las personas y las familias están constantemente atravesadas por esas estructuras que los dejan afuera o adentro de determinadas consumos culturales, patrones de movimiento y demás, y eso es como parte de lo que está presente, ¿no?
¿Qué otra cuestión es relevante tener en cuenta y que los autores coinciden? Es que obviamente la mayoría de los autores hacen un recorrido que si uno pudiese así trazarlo como medio en línea de tiempo, hay un proceso que está ligado como desde los años 70, digamos, como a lo que plantea, hay un texto ahí que ustedes tienen de Duet, que habla del declive de las instituciones, con esta idea de que posterior a los años 70, aquellas instituciones que estaban más ligadas al estado de bienestar, a la sociedad salarial, a una estructura de funcionamiento más clásica, entran en cierto declive, y cómo con la aparición de todos los procesos ligados a la globalización denominada al inicio, ese proceso globalizador lo que va impulsando tiene que ver con la puesta en tensión de aquellos agentes socializadores clásicos de la modernidad entrando en cierta crisis. La escuela entrando en cierta crisis, la familia entrando también en cierta crisis, respecto de ser instituciones que imprimían en los sujetos con determinado acuerdo social algunas características que hacían a la construcción de lo común. La aparición de Internet, la masificación de Internet, es como un primer proceso fuerte, y a partir del año 2021-2022, con la aparición de la inteligencia artificial, hay otro corte nuevamente de profundización y aceleramiento de esas lógicas ligadas a la construcción subjetiva en la actualidad, ¿no? Como en pocos años los sujetos, las familias y las instituciones nos vemos atravesados por otros actores que van construyendo legitimidad por fuera de los actores clásicos que eran los que venían organizando nuestros sistemas. Entonces eso trae, por ejemplo, algunos autores hablan de esta idea del ensanchamiento del mundo, como todos los procesos vinculados a la sociedad red lo que generan en la construcción subjetiva de las personas, y hay que pensarlo atravesada por las condiciones de desigualdad en las que vivimos en nuestro país específicamente, porque no es lo mismo hablar de estos procesos desde Noruega que desde acá, desde Chubut, desde Buenos Aires, desde Tucumán. Entonces, lo que empiezan a registrar progresivamente y que se va profundizando y hoy sigue cada vez más profundo y con emergentes más claros en las acciones de los sujetos, sobre todo de los niños y de los jóvenes, tiene que ver esta idea de la crisis de lo propio. A partir de ese ensanchamiento y del acceso a estos otros mundos posibles a través de la tecnología, se empiezan a reconfigurar los esquemas organizativos de los sujetos tal como venían siendo estructurados por las instituciones clásicas que ordenaban, empiezan a estar como más vapuleados porque empiezan a aparecer otras formas de escolaridad, otras formas de consumo, otros conflictos al interior de las instituciones que responden a emergentes que están por fuera de la escuela. Me viene a la cabeza ahora cuando hablo, me acuerdo en un momento, hace un par de años, cuando estaba, creo que era Patito Feo, lo de Populares y Divinas, que era una dinámica, era un producto de consumo cultural que estaba muy asimilado a lógicas que se ven en las películas de Estados Unidos, en donde se tramitan los vínculos, por ejemplo, y las relaciones ligadas al bullying como concepto ligado a la articulación entre los jóvenes. Es un concepto que viene muy atravesado por la cultura de Estados Unidos, esas formas de bullying y de desprecio hacia los otros, y cómo esos procesos fueron entrando a las escuelas, ¿sí? Esas lógicas que están afuera y empiezan a estar adentro cada vez más, con el acceso de los niños, las niñas y los adolescentes al objeto teléfono celular inteligente en las escuelas, se generan nuevos conflictos, nuevas situaciones que empiezan a atravesar la vida al interior de las instituciones. Entonces, en este contexto, ¿no?, de reformulación y de ampliación que trae el acceso a la tecnología en un punto, pero a su vez esta cosa de poder conocer esos mundos posibles a los que posiblemente también no acceda nunca, pero que existen, ahí aparecen nuevas formas de subjetividad en la construcción. Hay un texto que está bueno, no me acuerdo si lo subí, si no lo voy a subir,
trabaja sobre adolescentes del conurbano bonaerense, pero habla de esta idea, de estos dos ejes, ¿no? De la idea del ensanchamiento y la idea de las nuevas formas de subjetividad, y cómo esas nuevas formas de subjetividad atraviesan la construcción de la narrativa de los sujetos en relación a su futuro. Es un texto que se llama Narrativas rotas del ascenso social, porque discute cómo en la actualidad, a partir de todo este proceso de aceleración tecnológica, el ingreso a la universidad como una narrativa que efectivamente permitiría que uno tuviese un ascenso, digamos, un cambio en su posición social, no estaría funcionando tan fuertemente como en otros momentos. Y trabaja a partir de entrevistas a jóvenes. Es muy interesante porque aparecen estas nuevas narrativas respecto del futuro, donde aparecen con gran fuerza, y lo pueden ver nosotros les subimos los resultados de la encuesta Kids Online, aparecen nuevas narrativas, y ahí está explicitado, ligadas a, obviamente, conseguir dinero rápido, sí, perfecto. Conseguir dinero rápido y determinadas lógicas que tienen que ver con vencer el futuro, que está muy atravesado por la tecnología y que dejan por fuera lo que tiene que ver con la formación más clásica de la escuela y la universidad, ¿no? Entonces, como esas instituciones que organizaban los pasajes en los distintos momentos también entran en cierta como colisión con aquello que va sucediendo en la virtualidad o en la vida online. Y después también tienen un libro que armó la UNSAM, ahí está, es el que sube Marce, Las narrativas rotas del ascenso social, muy interesante, que también se lo vamos a subir, que es un libro que se llama Léxico Crítico del Futuro, muy, muy interesante, lo arma la UNSAM, es un libro donde distintos especialistas agarran conceptos muy de esta época y hacen un análisis como si fuese una especie de enciclopedia, pero con entradas de conceptos muy, muy actuales. Y en ese texto aparece la definición de capitalismo de plataformas, que ahora lo vamos a mencionar, pero algo que a nosotros nos parece central, porque atraviesa constantemente el trabajo después al interior de las escuelas con esta idea de decir, bueno, hay una pregunta rondando que es, ¿cuál es ¿qué quiere decir trabajar de manera crítica en la escuela con la incorporación de estas tecnologías? ¿Qué quiere decir tener una mirada crítica? ¿Qué quiere decir tener una mirada responsable? ¿Cuál es el lugar de los adultos más allá del conocimiento que tengan concretamente de la herramienta? Entonces, hay algo que atraviesa todo el tiempo la vida social que tiene que ver con esto del capitalismo de plataformas, que lo que trae es esta idea de que todo lo existente en nuestras interacciones se convierte en dato, porque la información y los datos que generamos son un producto que para el mercado tiene un valor enorme y por eso es transaccionable y se vende. Entonces, estamos todos los sujetos a través de nuestros dispositivos móviles generando datos e información de manera constante que tienen un valor de mercado. Y eso está atravesado, lo hacemos sin pensar, pero uno también tiene un montón de sujetos que enseñan y performatean subjetividad de los niños y los jóvenes a través de las redes sociales, explicando cómo vivir, cómo jugar, cómo comer, qué cosas hacer. Miren la encuesta de UNICEF, que está detallada, las búsquedas más habituales entre varones y mujeres. Entre las mujeres mujeres me refiero a niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver con formas de adelgazar, tiene que ver con cuestiones todas ligadas al cuerpo, ¿sí? Y en los varones cuestiones ligadas al dinero. Es muy interesante eso que se puede ver ahí. Porque da cuenta de cuáles son los temas que están dando vuelta. Esperen que admito a Sofía. En la actualidad. ¿Querés pasar, Iris, a la siguiente?
un poco, Iris no, Marce, perdón, un poco en esta clave, entonces, de cuáles son los claves y transformaciones, ¿no? Como para pensar este contexto de mutación, tienen un textito ahí de un italiano que se llama Bifo Berardi, que es un poco tremendista, tiene una mirada un poco que no es muy, o sea, es medio bajón, la verdad, pero es interesante lo que él plantea. Si buscan, si les interesa cuando lo lean, tiene muchas conferencias que vino a dar acá, si les interesa. Es muy interesante lo que él dice porque está todo el tiempo pensando en la cuestión de la posición del sujeto y su subjetividad en este contexto actual. Y él dice en el libro que ustedes, en el fragmento del libro que ustedes tienen, que se llama Generación Post-Alfa, que lo que él ve, y que acá coinciden muchos autores, es que lo que existe es una crisis ligada no solo a esto, como profundizada, no solo ligada a esto de las instituciones de la modernidad que imprimían en los sujetos determinadas pautas de socialización comunes, sino que lo que dice es que hay una tensión generacional entre quienes somos sujetos socializados en contextos donde lo alfabético y era lo que regía la organización, con los sujetos que están siendo socializados también, además de por su familia y por la escuela, también por todo lo que hay en las redes sociales, en internet, en las plataformas y demás, y lo denomina sujetos post-alfabéticos. Y lo que él dice es que la dificultad está en la transmisión, donde hay como dos esquemas de pensamientos que son muy diferentes y que por eso, por momentos, es muy difícil lograr puntos en común o de entendimiento en algunos sentidos, ¿no? Él dice esto: lo difícil es poner en comunicación mentes que funcionan según formas diferentes, ¿no? Él tiene una mirada bastante negativa, pero hay cosas que son muy interesantes. Y él dice que una de las cuestiones que sucede en la actualidad es que los sujetos estamos celularizados, que vivimos atravesados por una imposibilidad de separar el trabajo del ocio, y que ese proceso de separación o de imposibilidad de separación está sostenido en la existencia del teléfono celular inteligente de manera constante en la vida de cada uno de nosotros. Entonces uno está acá escuchando esto y por ahí está mandándole un mensaje a alguien de su familia diciéndole: acordate de comprar milanesas, ¿sí? Para cenar a la noche. No hay en ningún momento, tampoco pasa el fin de semana, cortes tan claros, salvo que uno logre determinadas estrategias de autocontrol, que en los adultos son muy difíciles, se está viendo que son muy difíciles, pero empiezan a aparecer estrategias de autocontrol en los jóvenes. Detectando, vieron que lo decía, que aparecían los chicos de Chubut, que decían: che, yo esto no me lo banco más, necesito distancia. Bueno, a los adultos muchas veces nos pasa, pero como tenemos el circuito del ocio y el trabajo muy integrado a través del teléfono, hay momentos que es muy difícil de separarlo. Y él dice esto que está acá, que a mí es interesante, porque él habla de que hay todo el tiempo estos signos de esta mutación, ¿no? Que no es solamente, que es una mutación en todos los niveles, antropológica, psíquica, lingüística, y lo que hace es generar formas de vinculación sociales y afectivas un poco más precarias por los tipos de lazos que se van construyendo, ¿no? Porque aparecen estos lazos que se dan muchas veces en la virtualidad, donde hay atravesamientos por cuestiones de agresión, por cuestiones de los anonimatos y demás, cómo se construyen tipos de vinculación con otro tipo de lazo social. Y dice, además, que estamos ante la primera generación que ha aprendido más palabras de una máquina que de su madre. Y eso pasa mucho con las infancias actualmente, creo que lo nombramos la otra vez, pero si buscan hay estudios donde hay una preocupación a nivel global y a nivel de nuestro país empiezan a aparecer algunas gente que lo está trabajando en la adquisición del lenguaje en los niños de jardín, con muchos problemas ligados a
la conformación del lenguaje, o sea, la lógica básica de mirar, señalar y pedir, bueno, muchísimos problemas. Entonces es interesante ver, porque efectivamente, y también lo veíamos cuando charlábamos, ¿se acuerdan el otro encuentro que hablábamos de qué está pasando en otros países, ¿no? Y una de las acciones más fuertes tiene que ver con las regulaciones, con la regulación del celular. Entonces tenés países centrales hiperregulando, países centrales tratando de que las redes sociales certifiquen que la gente que tiene cuentas sea efectivamente mayor de edad, y un montón de tensiones que van operando sobre lo que ya sucedió, digamos, ¿no? Aparecieron las redes sociales y los chicos insistían, seguramente han escuchado por la propia vida de ustedes y por estar en las escuelas, esto de chicos que tienen 8, 9, 10, que quieren tener una red social, aunque la red social está permitida para más grande, entonces mienten en la edad y no hay, bueno, y todo lo que conlleva esa situación. Entonces, un poco este recorrido, digamos, ustedes van a encontrar, si querés, Marce, pasar la siguiente. Hay muchas maneras, ¿no? Según el momento en que cada uno de los autores fue escribiendo, ustedes van a encontrar distintas personas hablando de estos procesos, haciendo foco en algunos ejes en particular. Entonces, seguramente han escuchado hablar de Bauman cuando hablaba de modernidad sólida y modernidad líquida, mostrando como este momento de quiebre, un momento más puesto, si se quiere, en este proceso que nombré al inicio de los 70. Pero después, por ejemplo, aparece esto del capitalismo afectivo, que tiene que ver con una mirada un poquito posterior, porque lo que plantea ese autor tiene que ver con que los sujetos estamos constantemente atravesados por decisiones ligadas a la hiperafectivización de los vínculos y el sentimiento de mi individualidad. Ahí está escribiendo algo Sonia. Y el sentimiento de que mi individualidad es lo que configura el sentido general para todos, ¿no? Como esta cuestión de yo, lo que yo siento, lo que a mí me parece, un discurso más ligado a las lógicas del New Age y demás. Entonces, trabaja en ese texto que creo que se los compartimos, y si no, es un texto de una revista muy cortito, pero es muy interesante, con los influencers, que el sujeto que influye, que su trabajo es mostrar su vida para influir en la vida de otros, ¿no? Que es muy interesante. Hay una novela, la recomiendo para cuando tengan tiempo de leer una novela, que se llama Los Reyes de la Casa, de Delphine de Vigan. Es una novela que a partir de un hecho real en Francia, que es una demanda, por ahí escucharon, de niños que eran filmados por sus padres para subir historias a Instagram, se empiezan a hacer virales los pibitos porque eran lindos, porque lo que fuese, entonces las empresas empiezan a financiar la vida de esas familias, entonces mostraban que consumían, no sé, estoy acá, tengo esta plasticola y entonces los nenes juegan con esto y todo está atravesado por marcas. Hubo un proceso judicial en donde varios niños de varias cuentas muy conocidas que se viralizaban por Instagram y por YouTube le hicieron juicio a sus propios padres. Y es una novela que cuenta todo ese proceso. Muy interesante para pensar, ¿no? Todo lo que trae aparejado. Si querés, Marce, pasá la que viene. En el chat Marcela puso bien el nombre, Los Reyes de la Casa. Perfecto. Y ahí ustedes van a ver que nosotros vamos recuperando unos conceptos que viene trabajando un equipo que integran, que nosotros, bueno, trabajamos con Iris y con otros compañeros, pero bueno, uno de los impulsores, hay un libro que salió hace poco que se llama El fin de la escritura, de Fernando Peirone, que trabaja un poco a partir de esta idea de los saberes y las tensiones ligadas a esto que nombraba Berardi, ¿no? De la generación alfabética
y las generaciones actuales y cuáles son las tensiones ahí dando vuelta. Y algo que a nosotros nos interesa recuperar conceptualmente, porque es un concepto que se puede ver en la cotidianeidad, que es esta idea de los saberes tecnosociales, ¿no? Que es un concepto que ahí también ustedes tienen un libro de Scolari que se llama Narrativas Transmedia. Ese de Narrativas Transmedia también trabaja con esta idea de la convergencia, cómo en la actualidad los procesos convergen múltiples acciones para la construcción de conocimiento de una manera diferente que antes, ¿no? Y los saberes tecnosociales como concepto nos resulta interesante porque tienen de fondo la idea de que efectivamente muchos de los niños y jóvenes desarrollan en los contextos actuales determinadas habilidades y competencias que las aprenden informalmente, que las aprenden en la interacción con otros, que las aprenden a través del ensayo y el error, y que están ligadas a estos procesos que tienen que ver con los dispositivos digitales, ¿no? Y cómo esos saberes van configurando como un cuerpo de conocimiento social que es interesante tener en cuenta porque se ponen en juego en la interacción offline, ¿sí? Ya no solo tiene que ver con lo que sucede en el online, sino cómo eso se traslada hacia afuera. Y tiene una vinculación en las formas de relación de los sujetos. Uno puede pensar como desde hace, qué sé yo, 15 años, cómo pasaba que los procesos de interacción de los nenes más chiquitos estaban ligados, no sé, a, qué sé yo, me acuerdo que existía los jueguitos tipo Mundo Gaturro, esos jueguitos en donde los niños no tenían acceso a un dispositivo de teléfono, entonces personalmente quedaban en encontrarse con los compañeros a un horario en un mundo en donde cada uno sabía quién era el otro y cómo las dinámicas que se daban en esa virtualidad iban entrando y saliendo de la realidad. Bueno, hoy en la actualidad eso está hiper profundizado y hay muchas habilidades que los niños, niñas y adolescentes aprenden de una complejidad enorme. Hay muchos juegos, seguramente les ha pasado, hay lógicas de consumo, por ejemplo, esto que hacen mucho la gente más joven es que es mirar cómo otro juega a, por ejemplo, Minecraft. ¿Vieron ese proceso? Es muy particular, porque hay algo de aprendizaje ahí que es tácito, pero que a su vez va construyendo determinada lógica relacional entre los propios jóvenes y que implican el entendimiento de narrativas hipercomplejas e hiperfragmentadas, que son muy diferentes a las narrativas que propone la escuela. Entonces ahí también hay tensiones que está bueno poder tramitar de alguna manera en los procesos que vayamos haciendo de incorporación de tecnología, como sin perder de vista que todo esto que está ahí dando vuelta no es ajeno a las dinámicas de trabajo al interior de las escuelas. Última, entonces estos saberes tecnosociales lo que traen es efectivamente algunas cuestiones que están ligadas a las variaciones de las formas de socialización. Y las variaciones de la forma de socialización, si uno las piensa en sentido amplio, también tienen consigo algo respecto de la posición de los niños y los jóvenes en la actualidad, que no podemos perder de vista un proceso que en nuestro país está siendo poco problematizado, pero que viene siendo muy problematizado en los países centrales, que tiene que ver con el descenso de las tasas de natalidad. Y cómo ese descenso en las tasas de natalidad incide en las formas de cuidado de los niños, las niñas y los jóvenes, y a su vez en las políticas públicas, sobre todo en los temas de educación. Entonces, cómo cómo todos esos procesos sociales de cambios en las estructuras familiares, hogares monoparentales, descenso de la tasa de natalidad, retraso de los momentos de nacimiento de niños, vinieron generando nuevas estructuras atravesadas por todo el proceso ligado a la tecnología, y hay una nueva construcción de subjetividad, nuevas formas de socialización que tienen una incidencia fuertísima
respecto de el acceso a información que tienen la gente joven, los niños, las niñas, cómo hay niños, niñas y adolescentes que participan de definiciones que cuando uno puede pensar, alguien que tiene hoy 30 años, 40 años, ni hablar 50 o 60, había separaciones mucho más claras respecto del mundo adulto y el mundo de los niños. Los chicos, había lugares que no participaban. Estamos hablando de los grandes. Eso se escucha cada vez menos. Hay una participación muy profunda de los niños, las niñas y los adolescentes en la vida adulta, y en ese proceso de incorporación a la vida adulta tempranamente no es menor la participación del mercado con la convocatoria a los niños, las niñas y los jóvenes al consumo, al tratamiento como clientes y a la incorporación más como un sujeto que debate casi en la misma altura que un adulto respecto de, por ejemplo, el consumo al interior de una familia. Entonces, todos esos procesos convergen en este mundo de la virtualidad y es clave pensar qué entendemos por estos conceptos que nosotros englobamos en la idea de PRIA, cómo el trabajo con esas tecnologías abre cajas que están atravesadas por todo este contexto que acabamos de mencionar y cuál es la posición que podemos asumir desde los equipos de conducción, desde los equipos de dirección, desde la mirada docente, para poder hacer un recorrido que sea interesante, que efectivamente logre construir una mirada crítica respecto de esto que está disponible, porque por más que se prohíba, sigue estando ahí. Entonces hay que poder construir en este contexto que nos toca maneras de mirar que permitan a los niños, las niñas y las jóvenes mirar y cuidarse desde otros lugares, y los adultos no corrernos de ese lugar en donde la experiencia vital que tenemos tiene mucho para aportar aún, aunque no sepamos usar determinadas herramientas. Iris. Bueno, impresionante lo de Luciana, espectacular. La verdad es que es muy, muy, muy profundo todo. Yo voy a ir a cosas, no sé si menos profundas, pero más aplicadas, digamos. Bueno, por empezar, un poco definir, ¿no?, estas tres cosas con las que estamos trabajando, que son la programación, la robótica y la inteligencia artificial. Cuando hablamos de programación, estamos hablando de la creación de algoritmos, de la creación de software, ¿sí? Cuando hablamos de robótica, estamos hablando también de programación, pero además de la programación hay una parte muy importante de diseño de artefactos, diseño de estructuras con sensores, con actuadores, ¿no? Entonces tenemos una unidad central en donde está el programa y se programa el comportamiento de sensores, de actuadores, las reacciones, etcétera. Después voy a profundizar un poquito más en todo esto, ¿no? Pero acá es súper importante entender que programación y robótica en el aula, en la escuela, hace referencia a crear algoritmos o crear algoritmos vinculados a determinadas estructuras. En cambio, cuando hablamos de inteligencia artificial, no es que nadie la crea, hay gente creando inteligencia artificial, ¿no? Pero en general, y ese también es un problema, las herramientas de inteligencia artificial son creadas principalmente en los países centrales y estamos acá en nuestro país siendo solamente usuarias de esas tecnologías. No es que acá no se crean herramientas de inteligencia artificial, sí se crean en las ingenierías, se crean en las empresas, ¿sí? Pero es una actividad muy compleja la creación de una herramienta de inteligencia artificial. Se puede llegar a trabajar, sí, con algunos simuladores o con algunas herramientas que permiten entrenar una inteligencia artificial, pero básicamente vamos a hablar acá todo el tiempo de
usar la inteligencia artificial como usuarios, como usuarias, no crearla. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, es un tipo especial de software, de programas estamos hablando, que lleva adelante tareas que cuando son realizadas por seres humanos requieren inteligencia. O sea, cuando son llevadas por seres humanos requieren inteligencia. El reconocimiento de voz, la comprensión del lenguaje natural, toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje a partir de datos. Estas definiciones de Mariana Ferrarelli, una mujer que es experta y muy, muy genia si la quieren seguir. Realmente es muy interesante todo lo que ella publica. Ahora, es muy importante esta distinción entre crear, diseñar o usar, ¿sí? Porque nos pone en lugares completamente distintos. ¿Podemos pasar, Marce? Bueno, entonces, cuando hablamos de programación, hablamos de crear algoritmos, hablamos de aprender a utilizar un lenguaje de programación. ¿Y quién puede trabajar con eso en el aula? Bueno, docentes de informática, docentes de tecnología o docentes de cualquier área con capacitación en programación educativa. Es decir, suele ocurrir que haya docentes de matemática, por ejemplo, que usan Python para resolver problemas. ¿Y qué se necesita para trabajar? Bueno, computadoras y un lenguaje de programación. Computadoras de lo más viejas, no hay problema con eso. No se necesita nada demasiado poderoso para trabajar en programación. Muchas personas empezamos a programar utilizando una Sinclair 1000. Creo que si acá pregunto, debe haber gente que usó. Rodrigo, ¿con qué empezaste? Pone el micrófono, con Spectrum. No, con una TK90. Ahí está, TK90. Hay gente que empezó con Spectrum, Commodore, ¿no? Los que... Pasé por todas esas. Exacto, todos pasamos por toda la computadora. Como 128 y después una PC. Exacto. Bueno, entonces cualquier computadora sirve para programar. No así o no con tanta facilidad los celulares, que también son una computadora, pero se pone más complicado. En cambio, cuando hablamos de robótica, hablamos de armado de dispositivos combinando sensores y actuadores. Perdón, importantísimo, en programación y en robótica se trabaja a partir de la resolución de problemas, de desafíos. Eso es también muy importante porque todo lo que implica de aprendizaje va mucho más allá de solamente resolver ese problema, ¿no? Sino que genera conocimientos que desarrollan la inteligencia. Entonces, creación de algoritmos a partir de resolución de problemas utilizando un lenguaje de programación, pero además armar el dispositivo que lleve a la resolución de ese problema. Para que quede claro, igual creo que es clara la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de programación se puede crear un programa que dé turnos en una peluquería, entonces, o un programa que organice los horarios para la contratación de docentes, o un programa que liquide sueldos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de robótica, hablamos de un programa que haga que un robot, por ejemplo, recorra determinado camino. O que en una casa, y cuando hablamos de Internet de las Cosas, a determinada hora se suban las persianas, se bajen las persianas, se encienda el aire acondicionado. Entonces también programamos, pero programamos vinculado a objetos físicos. Entonces, ¿qué equipo se necesita? También docentes de informática, docentes de tecnología o docentes de cualquier área que se capaciten en robótica educativa. Y acá, en cuanto al material necesario, sí necesitamos computadoras y kit de robótica educativa, además del lenguaje de programación. Entonces, ya partimos de la base de que trabajar con robótica es un poco más costoso. Hay simuladores también, es decir, se puede trabajar en un aula, un grupo con un simulador, otro con otro simulador, otro con otro, y cuando se quiere probar en el kit de robótica, se puede compartir. Pero lo ideal es que haya un kit de robótica por cada grupo, porque muchas veces eso permite el trabajo
a través de varias clases. Así, un armado se utiliza durante varias semanas, por ejemplo. Bueno, en cambio, cuando hablamos de inteligencia artificial, usamos herramientas que ya están programadas en nivel primario, secundario. Insisto, estoy excluyendo el aprendizaje en sí de la gente que hace ingeniería, ¿no? Que se especializa en esto. Y ¿quién trabaja con inteligencia artificial? Cualquier persona. La inteligencia artificial está cada vez más en cualquier dispositivo, ¿no? En cualquier dispositivo, pero además cuando no utilizamos ningún dispositivo estamos atravesados por la inteligencia artificial también, ¿no? Con las recomendaciones de Netflix o con cuando estamos pidiendo un turno a través de un chatbot en algún sistema. Es decir, prácticamente no podemos no utilizar nada de inteligencia artificial en este momento. Bien, ¿y cuál sería el material necesario para trabajar con inteligencia artificial? Bueno, por lo que estoy diciendo, celulares, computadoras, lo que sí o sí se necesita es conectividad, cosa que en los dos anteriores se puede trabajar con menos conectividad o casi con nula conectividad. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos sí o sí de estar conectados a la internet. Bueno, Marce. Bien, otros conceptos vinculados que son interesantes mencionar o distinguir son STEM, que es el acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Muchas veces van a encontrar en los textos, en los documentos, que se habla de las disciplinas STEM. Simplemente se refiere a un grupo de disciplinas que trabajan con determinada metodología. En Argentina hablamos por ahí de ciencias exactas, pero acá se incluye también el arte y las ingenierías en general, que nosotros en universidades diferenciamos, ¿no? De ciencias exactas y naturales, ingenierías. Después, pensamiento computacional. Esto es un concepto muy interesante que hace referencia a ese tipo de pensamiento en el cual trabajamos la descomposición de un problema en pequeños problemas, el reconocimiento de patrones, la abstracción, el pensamiento algorítmico. ¿Sí? Son todas, digamos, competencias, capacidades sumamente necesarias para la resolución de problemas en la vida en general, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con una persona que dice, no sé ya qué hacer con, no sé, lavarropas, computadora, lo que sea, y viene alguien y dice, bueno, a ver, empecemos, ¿está enchufado? ¿Sí o no? ¿Está en tal cosa? ¿Sí o no? O sea, descompone ese gran problema que es el lavarropa no me anda en pequeños problemas posibles hasta que encuentra dónde está el problema real. Entonces, ese pensamiento computacional es sumamente importante de desarrollar por cualquier persona. No es solamente para la persona que quiera estudiar informática. Y alfabetización digital tiene que ver con la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear informaciones mediante la utilización segura y pertinente de las tecnologías digitales. Esta es la definición de UNESCO. Se habla de alfabetización digital como parte de la alfabetización en general. Es decir, las personas, para estar bien integradas a esta sociedad que describió Luciana, además de saber leer, escribir, entender la matemática básica, necesitamos entender temas informacionales. Necesitamos entender qué es verdadero y qué es falso. Necesitamos diferenciar un correo real de un correo que es phishing, ¿no? De una estafa. Bueno, lo podemos ver muy cotidianamente, muy permanentemente con personas que dicen me robaron, me hackearon, me llamaron, me pidieron, me esto y me aquello, y uno siempre dice, ay, era fijarse en tal cosa, fijarse en cómo era el enlace, fijarse. Bueno,
Eso es parte de la alfabetización digital que es absolutamente necesaria en nuestros días. Bueno, ahí está. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquitito en cada uno de los dos primeros conceptos de programación y robótica y después vamos a profundizar bastante más en el tema de inteligencia artificial. Bueno, con respecto al tema de la programación, el origen es de la década de 1960, o sea, surge la programación, en realidad, perdón, podemos hablar de los primeros algoritmos con la máquina de Babbage, los primeros diseños inteligentes que no pasaban de ser por ahí diseños, diagramas, etcétera. Pero bueno, para hablar de la informática ya hogareña, ¿no? La informática que llega a nuestro país, podemos empezar a hablar desde la década de 1960, donde llegó, por ejemplo, Clementina, la primera computadora científica que llegó a la Universidad de Buenos Aires y se empezó a usar en educación acá en Argentina. Sin embargo, pese a tener tantos años, se implementó poco en las escuelas. Por muchos factores, se pueden leer muchos factores. Uno tiene que ver con que se intentó implementar primero una cuestión de informática educativa de una manera dura, como más vinculado al aprender informática, como al estilo ingeniería, y eso enseguida produjo una reacción en la gente de decir, no, eso no va para nuestras escuelas, la informática tiene que ser transversal. Bueno, hubo muchas teorías, muchas posturas diferentes, pero, bueno, hoy en día ya no se puede dejar de pensar que este es un conocimiento sumamente necesario. Es importantísimo que todas las personas alguna vez hayan hecho algún programa en su vida, de alguna manera, que uno le diga cosas, cuando se producen los grandes debates, por ejemplo, sobre el voto electrónico, sobre la clonación, sobre distintas cosas vinculadas con tecnología, todo el mundo sepa qué es un software, qué es un programa, qué hay atrás de un programa para poder empezar a debatir realmente sobre cada tema. Bueno, ¿qué posibilidades tenemos para trabajar la programación en educación? Desde juegos introductorios, como esta pantallita que estoy mostrando acá, en donde un personaje tiene que llegar a comer el churrasquito, el bife que hay ahí, churrasco dice. Y entonces para eso hay que darle instrucciones, subir, bajar, mover, qué sé yo, hay que darle una secuencia de instrucciones y después ejecutar para ver si logro llegar al casillero que quiero. Bueno, mínimamente ese tipo de juegos introductorios a la programación ya son útiles para trabajar el pensamiento computacional. Acá les puse dos ejemplos, pilas bloques, que es esta captura, o en el sitio code.org, en donde van a encontrar un montón de juegos introductorios a la programación. Son verdaderamente interesantes este tipo de juegos. Después, como segundo paso, ya para chicos más grandes, lenguajes de programación por bloques. Chicos más grandes y adultos, ¿no? Los lenguajes de programación por bloques permiten, sin necesidad de memorizar comandos, arrastrando y soltando los distintos bloques, generar programas. ¿Sí? Hay uno muy conocido que es el Scratch, que es excelente. Se pueden hacer con Scratch muchísimos tipos de programas. Y hay uno que a mí me fascina mucho más, que es el App Inventor, que sirve para crear apps para celular. Entonces, imagínense qué hermoso para pibes y pibas de la escuela secundaria poder crear una app en donde les den información sobre los horarios de la escuela, sobre los lugares turísticos de Lago Puelo, ¿no? Es fascinante poder hacer una app para el celular con un par de horas de trabajo de programación. Y de esa manera trabajar el pensamiento computacional. Y después ya, para
seguir avanzando, por supuesto, el trabajo con pseudocódigo, con diagramas. A ver qué nos está mostrando Rodrigo. A ver. Estás muteado, ¿eh? Ah, algo del App Inventor, del Meet App Inventor. Esta aplicación es del App Inventor, es el que manejaba uno de los robots de fútbol cuando recién arrancamos, y por Bluetooth, y Claro. la hicimos con App Inventor. Claro, genial. Por eso las potencialidades que tiene son muy, muy importantes. Justo los dos ejemplos que estoy dando son de Meet, ahora que me doy cuenta, no me había dado cuenta antes. Bueno, ya para ir más a algo profesional, el trabajo con pseudocódigo o con diagrama de flujo para planificar los proyectos, y después directamente ya con lenguajes de programación profesionales, que son los que se usan a nivel laboral, Python, Java o JavaScript, ¿no? Bueno, realmente es infinito, es apasionante. Bueno, ahora con robótica voy a decir todavía más halagos, pero ahí está. Sí, dale. Pasá a la parte de robótica, pero quiero decir que cuando uno trabaja con programación o con robótica con chicos y chicas, ve caras de felicidad permanentemente. La felicidad que tienen al descubrir una vocación, la felicidad que tienen al lograr cumplir cada uno de los desafíos, realmente es muy notable. Bueno, en el caso... Iris, perdón, solo esto. Son 19:07. Ajá. Así tenemos como media hora más, o 40 minutitos, pero para que llegar con todo, que está bueno, y poder dar la consigna, solo eso. Bien. En el caso de robótica, al principio se trabajaba con una PC conectada, por ejemplo, a una cafetera, y se la encendía, se la apagaba, así se trabajaba con el vínculo entre la PC y un dispositivo conectado, hasta que apareció la robótica móvil, que el primero, o el que tuvo más éxito, fue el kit de robótica de Lego. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el kit de robótica de Lego o de varias empresas que existen son un poco a prueba de golpes, a prueba de agua, a prueba de piberío, ¿no? Realmente se cae una escalera entera y sigue funcionando, pero son muy caros, muy, muy caros. Y además no son interconectables con otras cosas. Por eso amamos Arduino, que es la tercera fase, digamos, que estoy mencionando, que trabaja Arduino, lo estoy mostrando al revés. Arduino es esta plaquita, es una placa pequeña, económica, y a la cual se le pueden conectar dispositivos, por ejemplo, como este motorcito, que es un servomotor, o se le pueden conectar elementos que se usan en la electrónica en general, ¿sí? O elementos cotidianos, por ejemplo, yo le agrego caritas así hechas en un huevito para que miren para un lado y para el otro, y ya tenemos un robotito con carita, ¿no? Entonces, la robótica basada en Arduino es más económica, porque los elementos se pueden comprar de a uno, se pueden comprar en cualquier lugar, son abiertos, así que se pueden fabricar incluso en forma local los distintos componentes, y además, como se trata de software libre y de hardware libre, hay muchas comunidades maker, comunidades que comparten qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, y además a eso, subiendo un escalón, se va impregnando en los pibes, las pibas, la filosofía maker, que es la filosofía de compartir, la filosofía del placer de saber. Miren qué lindo lo que sé hacer, ¿no? Y esto, fíjense que es tan distinto de otros ámbitos en los cuales se desprecia el saber. Todo lo que es el mundo de la robótica y el mundo de las comunidades maker
trabajan mucho con el orgullo de saber algo, de compartirlo y con el valor de resolver algo difícil. Miren qué pavada de principios, ¿no? Qué lindo resolver algo difícil, qué lindo saber y qué lindo compartir. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer entonces con robótica? Habitualmente conocemos, ya lo vimos en el encuentro anterior, por ejemplo, las competencias de robótica, que están muy buenas, que son muy interesantes, pero además de las competencias, se pueden hacer actividades que tengan otro tipo de objetivos, ¿no? Además de competir. Por ejemplo, se pueden hacer para ciencias naturales medición de humedad y temperatura, sistemas de riego automatizados, ¿no? Esto serviría para, aparte de aprender pensamiento computacional y robótica, aprender acerca de ciencias naturales, ¿no? En qué momento la tierra está más seca, necesita más agua, por ahí un medidor de pH, qué condiciones hacen que cada una de las plantas distintas necesite distintos niveles de humedad. También se puede trabajar con pluviómetros, ver cuánto llovió y entonces cuándo hay que regar. Es infinito lo que se puede hacer con ciencias naturales y robótica. Y después otro ejemplo, ¿no? Porque en realidad también hay muchísimos ejemplos. Arte, música a partir de datos. Yo hice, durante un tiempo yo daba unos talleres en donde el robotito iba leyendo distintas barras como si fuera un código de barra y hacía distintas notas. Entonces uno podía programar música con códigos de barra. Y en este ejemplo que encontré por ahí, estos chicos, estas chicas hicieron unas esculturas que van caminando y que trabajan con energía solar. Se están aprendiendo muchísimos conceptos a la vez, además de estar haciendo arte. Y esto quiero vincularlo con algo que después voy a mencionar, que es el tema del género. Muchas veces ocurre que las chicas no se sienten tan convocadas con la parte de competencia dura, y sí se sienten más convocadas por actividades artísticas o de ciencias que no tengan competencia. Bueno, pasamos, bueno, ya para empezar a hablar de inteligencia artificial, que va a ser el tema que voy a trabajar más en profundidad. Lo primero que quiero decir es que en la definición que leí de Mariana Ferrarelli sobre inteligencia artificial, se hablaba de que son herramientas de software que realizan acciones que requerirían en una persona inteligencia. Sin embargo, está discutido el uso del término inteligencia y el uso de humanización de todas las palabras que humanizan a estas tecnologías, por varios motivos. Un motivo es que el hecho de que se los vea tan cercanos, tan parecidos a un humano en la conversación, genera confusiones, como por ejemplo personas que usan ChatGPT como psicólogo, que el otro día lo mencioné y que es gravísimo. Bueno, entonces, todo el mundo, entiendo, conoce básicamente cómo es una herramienta de inteligencia artificial como el ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen. Pero ¿cuándo los tengo que usar? ¿Cuándo los puedo usar? Acá hay un esquemita que me gusta, que dice, ¿cuándo es seguro usar? Este era sobre ChatGPT. Y entonces dice, ¿importa que el resultado sea verdadero? No, entonces es seguro usar ChatGPT. Ejemplo, pedirle a ChatGPT, haceme un ejemplo de currículum vitae para presentarme a tal trabajo. Haceme un ejemplo de dinámica de clase para trabajar tal tema. Ejemplos, modelos, formatos, plantillas, ideas para viajes. Ahí es seguro. Bien, ahora, ¿importa que el resultado sea verdadero? Sí. Bueno, momento, entonces, ¿usted dispone de experiencia para verificar que el resultado es preciso? Si yo no dispongo de experiencia para saber
Si me está diciendo que tome determinado remedio, porque no soy médico, no le tengo que preguntar a ChatGPT qué remedio tomar. Te lo tengo que preguntar a un médico, ¿no? Bueno, ahora, sí, dispongo de experiencia. Por ejemplo, le estoy preguntando algo de mi profesión. Le estoy pidiendo ideas para dar clases. Y yo soy docente, sé de qué hablo. Entonces, ¿está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, etcétera, de las imprecisiones que cometa? Y no. Bueno, entonces no lo uses. O sí, bueno, úsalo. ¿Sí? Acá es fundamental entender que se trata de una herramienta auxiliar a nuestro trabajo y no una herramienta que tiene que hacer nuestro trabajo. Y es fundamental por esto de lo que sería las imprecisiones que comete, pero además para que no nos reemplacemos, para no estar construyendo, como dice Sade, el filósofo, el ser humano está construyendo una herramienta que lo reemplaza a sí mismo, ¿no? Muy triste. Bueno, pasamos a la próxima. Y acá un ejemplo de los que me hacen morir de risa, que le pedí a Meta, por eso en la captura, esta es una captura de mi celular, crea la imagen de una planta con sus partes y creó cualquier cosa. Además de poner las flores en las raíces, puso cualquier cosa como palabras. No sé si se llega a ver, pero no dicen nada las palabras. ¿Sí? Bien. Y encima pone, genial, ¿quieres que la planta tenga flores de colores vibrantes? Bueno, esto es muy importante mostrárselos a los pibes y a las pibas. Que la inteligencia artificial es mucho más claro cuando es con imágenes. Se equivoca y muchísimo. Con textos es más difícil mostrarlo, sin embargo, se puede también mostrar. Sí, Rodrigo. Hay un concepto que quizás está no errado, pero hay que aclararlo. Nosotros en este momento no tenemos inteligencias artificiales generales, ¿sí? Cuando se habla de inteligencia artificial general, se piensa en la inteligencia artificial que considera y piensa, ¿sí?, como un humano. Todavía no tenemos. Lo que tenemos son inteligencia artificial. Claro, pero acá la G no es de general, es de generativa, ¿eh? Claro, ahí está. Pero por eso, al pensar la computadora como nosotros, podría llegar a interpretar y decir, no, pará, esas flores están mal puestas ahí. No van en la raíz, tienen que estar arriba. ¿Está? Bueno, para completar un poco esa idea, este libro de Miguel Benazayag que se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Hay varios autores que hablan de que no va a llegar esa inteligencia artificial general. Estas herramientas no piensan, lo que hacen es ser algoritmos de alto poder de cómputo. ¿Sí? Eso es muy importante para no confundir y no pensar que ocurre lo mismo en el interior de una máquina que en el interior de nuestra mente. Y lo que dice Benazayag cuando dice el cerebro tampoco piensa, es que las personas y los seres vivos no solo pensamos con el cerebro, sino que existe lo que él llama fricción, la fricción con el entorno, ¿sí? Es decir, yo veo, escucho, toco, siento, más allá de mi cerebro, sino que es todo el cuerpo, y eso es lo que no tienen estas herramientas de alto poder de cómputo, no tienen cuerpo. Iris, sí. Perdón, te interrumpo. Dale. Perdón. Sonia intervino ahí en el chat. ¿Lo ves? Dice, si en ese ejemplo le decís, eso no es así, y te dice, tenés razón, y lo reformula de acuerdo a lo que yo le dije. Por supuesto, pero el ejemplo que veo que está generando conmoción, el ejemplo que mostré, es un ejemplo burdo que sirve, incluso creo que la próxima diapositiva, a ver, si mal no recuerdo, ahí está. También son ejemplos burdos los que yo muestro, pero ¿para qué los muestro? Para explicarle a las personas que la inteligencia artificial generativa comete errores. Lo muestro para eso, no porque no los pueda. Yo puedo repreguntarle y pedirle que lo arregle, pero ahí está lo que no hacen nuestros estudiantes
cuando le piden, haceme la tarea, y eso es lo que mandan. ¿Sí, Sonia? El micrófono, Sonia, está Sí, muteada. No, estás muteada, tenés el micrófono. Ahí está. Buenas Ahora sí. tardes, ahora Hola. sí. La verdad que me conecté y es muy interesante. La idea es, en este caso del ejemplo o de los ejemplos que pude observar, por ejemplo, yo uso el chat GPT, OpenAI o algo así, que te sale en el Google, y estudio licenciatura en matemática y veo que tiene errores cuando yo le pregunto y digo, capaz quizás tiene algún algoritmo y me lo reformula. En este ejemplo, por ejemplo, las flores, pero vos le decías después, tal vez, pero las flores no son las raíces, y ahí seguramente te lo reformula, pero uno tiene que tener conciencia de lo que estamos intentando que nuestra inteligencia artificial trate de resolver nuestros problemas. En este caso, por ejemplo, yo que estudio los teoremas, demostraciones, y por ahí me tira unas ideas y por ahí no. Claro, pero el asunto acá, a lo que yo quiero ir con lo que estoy diciendo, es a que no sirve utilizar estas herramientas como fuentes de verdad. Las herramientas de inteligencia artificial generativa lo que hacen es, a partir de una combinación de vectores, ¿sí? Ir acercándose, en el caso del texto, va reduciendo los campos semánticos hasta que se acerca a ese tema del cual uno está hablando, y luego hace una combinación y multiplicación de vectores para ir eligiendo de una enorme base de datos qué palabras serían las mejores, las más apropiadas para el pedido que le hicimos. Pero no hay semántica, no hay significado. Las computadoras no entienden nada. Trabajan las palabras como números y la combinación, la cercanía o lejanía como vectores. ¿Sí? Todo esto, entenderlo, entender cómo funciona por dentro, permite saber para qué es interesante usar las herramientas y para qué cosas no hay que usarlas. ¿Sí? A eso voy. Estas dos imágenes son imágenes, la de la derecha la creé yo, le pedí simplemente que me hiciera unos lobos a la orilla de un lago para ilustrar un texto y me morí de risa porque la palabra lobo es la misma para lobo de mar que lobo de tierra, y mezcló el cuerpo de un lobo de mar con las patas de un lobo de tierra. Imagínense si yo fuera una persona que no sabe lo que es un lobo y digo, ah, eso es un lobo. ¿Entienden? Ahí voy a el tema de si no dispone de experiencia para darse cuenta de los resultados, no la use la herramienta. Y el de la izquierda me da mucha risa, circulan muchísimo en las redes como Facebook, que hoy en día es una red de viejas de mi edad, circulan imágenes de tejido o de origami que no tienen ningún sentido, como esta de la izquierda. Paso 1, 2, 3, 4, 4, 9, 4, 7 y la tijera en cualquier lado. O sea, en principio rápidamente parece origami. Y uno dice, ay, qué lindo perrito voy a hacer de origami. Y no tiene ningún sentido. Eso es lo que hace también con el texto, a eso voy. Este tipo de errores que podemos ver con claridad en las imágenes, también los comete con los textos. Bueno, a ver, pasamos a esta. Otro tema mucho más sutil, pero muy importante, son los sesgos. ¿Sí? Por ejemplo, hay muy baja representación de entrenamiento, en los datos de entrenamiento de personas con discapacidad. Y acá hay un ejemplo de un hombre que en la pandemia, para usar la aplicación Mi Argentina, este hombre es tuerto, tuvo que ponerse el ojo de Wazowski porque no le reconocía el rostro como un rostro humano. ¿Sí? La aplicación no tenía datos de entrenamiento de personas con un solo ojo. También nos ocurre a todos que nos pide que nos saquemos los anteojos y a partir de ahí dejamos de ver las instrucciones. Yo sin anteojos no veo lo que me está pidiendo, ¿no? Todo esto tiene que ver con los sesgos, con que se entrena a la herramienta de inteligencia artificial con un cierto tipo de persona normal.
A la derecha, una chica con rasgos orientales que le pidió a una herramienta de inteligencia artificial que le cree una foto más profesional. ¿Y qué hizo la herramienta? Le puso ojos azules y más redondos. Tremendo, no solo en el caso de crear una imagen, insisto, sino cuando nos damos cuenta de que las herramientas de inteligencia artificial se usan para selección de personal y para otorgar becas, o para saber predecir si alguien va a delinquir, para ver si alguien va a tener éxito o fracaso escolar. ¿Cómo se va a usar una herramienta de inteligencia artificial para predecir las trayectorias escolares, para dar una beca o para selección de personal si tienen estos sesgos? Sí, Paula. Bueno, yo en realidad primero, bueno, mi nena va a escuela técnica, mi nena el año pasado, hasta hace un tiempo yo le tenía muy prohibido el tema de la IA, pero vimos que por ahí había compañeras que hacían las actividades en muy poco tiempo. Y empezamos, bueno, yo también hice un curso de IA, pero muy corto, pero lo hice con Luis Hernández, y fui aprendiendo algo, y es verdad, ella me dice, no es lo mismo que usas la IA que uses Gemini, porque si vos a Gemini le pones que sos licenciado en, y que necesitas una corrección, que sos profe de, y que necesitas un tal trabajo, te lo va a hacer de acuerdo a lo que vos estás pidiendo, pero por eso hay que ser muy preciso. Vos decís, necesito una síntesis argumental de esto, y te lo da. Pero si se lo pedís a ChatGPT, te lo va a dar de otra forma. Claro. Y si se lo pedís según hay que ver qué tipo de guía usás. Hay Sí. guías que son muy buenas y otras que no, que son muy básicas. Las que usan los chicos del secundario, por eso yo le decía, yo estoy en un 7º año y como pote en otro colegio. Le digo, ya que tienen que hacer un proyecto, y yo ya le doy herramientas, le digo, y ustedes ya manejan, porque ya son nativos digitales, por favor, le digo, usan la IA, yo no es que no me doy cuenta, le digo, la usan la IA. Pídanle como a ver qué les sale y después ustedes también vayan cambiando un poco las palabras, porque de hecho a mi hija inclusive le dicen en la escuela algunos profesores, usen la IA, pero fíjense después cómo va la redacción, si tiene coherencia o no, pero es eso, es buscarle la vuelta. A ver, yo hay creo. que estudiar. También, obvio, sí, sí. Esto que Capacitarse. Paula es excelente, hay que capacitarse, hay que saber usar las herramientas y hay que saber cuándo usarlas y cuándo no usarlas. Hay una frase que me encanta que dice, cuando todo lo que tengo es un martillo, creo que todo es un clavo. Es decir, si uno conoce una sola herramienta, la usa solamente a esa herramienta para cualquier cosa y eso es pésimo, ¿no? Para desarrollar mucho mejor, desenvolverse mucho mejor en nuestras actividades, tenemos que conocer muchas herramientas y saber cuál es la adecuada para cada acción. Perdón, ahí algo que me acuerdo de las entrevistas con estudiantes que aparecía, la opacidad entre el uso de IA y el uso de buscadores. Bien, claro. No había un registro claro por parte de los estudiantes respecto de las diferencias de las dos herramientas. Entonces, como ahora está la IA, hago todo por la IA. El mail es de viejos y los buscadores no sé cómo funcionan. Eso es interesante porque hay un montón de cosas que tienen que ver con ser más viejo que está bueno reponer, porque si no también hay algo como de lo inmediato que pareciera que es lo único que está disponible. A mí me parece que es clave desde los espacios de formación, hay que poder salirse de la novedad. A mí me parece que eso es central, porque si no uno está corriendo atrás de una coneja que no existe y nada, y no, como que pierde el sentido, ¿no? Excelente. El problema que tenemos ahora es que los buscadores están incorporando inteligencia artificial, pero hay que enseñar a diferenciar algo que es de un autor, de una institución, de una organización y algo que generó la IA, que no es de nadie, que lo hizo como, digamos, lo hizo un algoritmo. Bueno, seguimos con la próxima. Bueno, acá también es súper importante esto, que lo sepamos y que lo sepan los chicos y las chicas, cómo funciona este tema a nivel geopolítica. Existe una enorme preponderancia de los países centrales en cuanto a los servidores, en cuanto al cableado submarino. Este mapa, ya como son 7:30, no voy a mostrar el mapa interactivo, pero invito a que lo visiten, ese enlace de cables, el mapa de cables submarinos, para que vean que a Argentina llega un cable que queda en Las Toninas. Es la única entrada a internet de todo nuestro país.
Si ustedes observan los cables submarinos de otros países, llegan muchísimos más. Miren en Chile la cantidad de entradas que tiene. Bueno, estamos verdaderamente mal a nivel geopolítico con respecto a la infraestructura, ¿sí? Pero además, si acceden después a este mapa de cables submarinos, haciendo clic en cada cable van a ver que los dueños de los cables son Google, son las grandes empresas. O sea que estamos también en una situación de desventaja en cuanto no solo a la infraestructura de servidores y de cableado, sino a que ni siquiera somos los dueños del cableado nuestro, ¿no? Entonces, bueno, a nivel geopolítico estamos bastante en desventaja. Y esto tiene también su importancia, porque cuando uno le pide a una herramienta para crear canciones, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Suno. Yo la uso mucho para hacer algo lúdico, para crear una canción. Cuando uno le pide que sea una samba, una chacarera, no lo sabe hacer porque no tiene datos. Si yo le pido datos de un pintor argentino o cuadros del estilo de un pintor argentino, no lo sabe hacer porque no tiene datos. Estamos infrarrepresentados a nivel geopolítico, ¿sí? Y esto también es importante porque si nuestros chicos y chicas usan, como dice Paula, todo el tiempo la IA para hacer sus trabajos, bueno, evidentemente está haciendo cosas con datos de otra cultura, no con los datos nuestros, ¿sí? Es muy importante el tema de entender que no son locales los datos que se trabajan. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, por otro lado, otro que les recomiendo, pero que ahora no les voy a poder mostrar, esquema que es de Kate Crawford. Acá muestro de nuevo otro libro, Atlas de la Inteligencia Artificial. Atlas, Poder, Política y Costos Planetarios, ¿no? Kate Crawford hace ese esquemita de anatomía de la inteligencia artificial en donde muestra cómo estamos explotando todos los minerales, las tierras raras, hay explotación laboral, la gente que trabaja en las minas, hay explotación laboral con la gente que hace el trabajo duro y feo de las inteligencias artificiales, todo para llegar a que una persona le diga al Alexa, hola Alexa, decime qué temperatura va a ser hoy. Eso es muy bueno, este esquemita de anatomía de la inteligencia artificial. Para entender que hay cuestiones planetarias también muy importantes cuando hablamos de inteligencia artificial. Pasamos a la próxima. Bueno, otro tema, y me parece muy importante para la educación. Vuelvo al mismo autor del libro de la inteligencia artificial no piensa. Delegación de funciones cognitivas. Miguel Benazayag viene estudiando, es un investigador argentino que vive en Francia, viene investigando hasta qué punto cuando delegamos una función cognitiva en cualquier tipo de herramienta, esto lo investigó con taxistas que usaban Waze, ¿no? Cómo se va eliminando, se va perdiendo la capacidad de mapeo en ese caso, la capacidad que tenemos en el cerebro de elaborar un mapa de navegación, la capacidad de navegación cuando usamos Waze. Cuando usamos, es un programita que te dice por dónde manejar, no sé si todo el mundo lo conoce. Pero también yo digo que perdí la capacidad de saber cuándo está lista la pava para el mate desde que uso la pava eléctrica. A mí me hierve el agua, no hay forma, no lo sé hacer ya, porque toda la vida o hace muchos años uso pava eléctrica, ¿no? Son capacidades que perdemos. Entonces, yo pongo esta imagen de la película Wall-E, que no sé si la conocen, es una película en la cual la humanidad se va a vivir a otro planeta y hipertecnologizada, ya no caminan, ya no agarran las cosas porque las cosas vienen a ellos, no se miran a los ojos y entonces están totalmente atrofiadas sus piernas, sus brazos, ¿no? Y son personas hiperobesas. Bueno, esto es lo que nos pasa cuando delegamos todas nuestras funciones en la tecnología. Entonces, lo que yo les digo siempre a los chicos, a las chicas es, vamos a llegar muy pronto a estar no pensando por usar la IA,
pero pagándole a un gimnasio para que me haga pensar, que es lo que hace ahora mucha gente cuando en las grandes ciudades que no caminan para nada, están todo el tiempo adentro de su casa trabajando y pagan un gimnasio en lugar de salir a caminar, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que decirles a nuestros chicos. A ver, en la próxima, Marce, hay un estudio del MIT, Tu cerebro en ChatGPT, que dividieron un grupo de personas en 3 grupos, ¿no? El grupo que usaba grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, ChatGPT, un grupo que usaba un motor de búsqueda y otro grupo que usaba solo cerebro, nada de ninguna herramienta de tecnología. A los 3 grupos se les dio una misma tarea grupal, la escritura de un ensayo, y usaron electroencefalogramas para registrar la actividad cerebral de los participantes. Bueno, ¿qué ocurrió? Por supuesto, el análisis de electroencefalogramas presentó evidencia sólida de que los grupos que usaban grandes modelos de lenguaje, motor de búsqueda y solo cerebro tenían patrones de conectividad neuronal significativamente diferentes. La conectividad cerebral se redujo sistemáticamente con la cantidad de apoyo externo. El grupo solo cerebro, que no usaba ninguna tecnología de apoyo, exhibió las redes neuronales y de conexiones más fuertes y de mayor alcance. El grupo de motor de búsqueda mostró un compromiso intermedio y la existencia de chatbots provocó el acoplamiento general más débil. ¿Y esto por qué es importante? Que lo sepan los chicos y las chicas. Porque todo lo que no usamos se atrofia. No es que yo hoy voy a hacer mi tarea, me voy a copiar y así voy a pasar la vida, pero cuando quiera tengo a disposición mi cerebro. De ninguna manera. Aprender a pensar, aprender a leer textos cada vez más extensos, aprender a resolver problemas como lo hacemos en robótica y en programación, son acciones y actividades necesarias para que nuestro cerebro se desarrolle. Si no leemos, si no resolvemos problemas, si no tocamos, si no ponemos el cuerpo en las cosas, por eso lo más lindo de todo es la robótica, porque uno pone el cuerpo y trabaja con cosas físicas, se van anulando capacidades de nuestro cerebro. Y esto es muy importante. Bueno, pasamos a la siguiente. Las brechas de género es otro de los riesgos que voy a mencionar, que es que, bueno, si bien cada vez hay más estudiantes en el sistema universitario argentino y la mayoría de los estudiantes son mujeres, perdón, no mencioné quién hace este estudio, hay una ONG que se llama Chicas en Tecnología, que hizo este estudio. Hay varios estudios vinculados a género y tecnología, ¿no? El informe de Chicas en Tecnología dice, si bien hay cada vez más estudiantes y la mayoría son mujeres, la mayoría también en universidad pública, en carreras informáticas predomina la inscripción de estudiantes varones. Las mujeres siguen siendo minoría en las carreras STEM. 1 de cada 5 estudiantes de carreras intensivas en programación son mujeres. Son minoría las mujeres en las carreras de desarrollo tecnológico. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, ya se ha visto que la tecnología, por ejemplo, Alexa, que nombré antes, es un robotito hogareño, ¿no? Que uno tiene ahí el robotito en la mesa y le dice, Alexa, decime la hora, Alexa, decime el clima, qué sé yo. Cuando una chica le dice a Alexa, tengo problemas, mi novio, creo que era una chica que el novio le estaba pegando, Alexa, ayúdame, mi novio me pega, no tenía ningún tipo de programación al respecto, ¿no? Es decir, hay muchos temas que no se investigan, que no están presentes en todas las herramientas de inteligencia artificial porque son muchas menos las mujeres que están trabajando en la elaboración del software, pero además se da mucho peor a nivel de cargos jerárquicos. Las mujeres, esto esperen que les voy a compartir acá un paper, ¿por qué comparto un paper? Porque entre otras cosas ocurre que uno puede pensar, bueno, seguro que está exagerando esta mujer, porque es mujer. Bueno, no, hay investigaciones que muestran
que las mujeres sufrimos el tema del techo de cristal, nos cuesta mucho ascender. Una mujer para ascender a muchos cargos tiene que ser doctora y recontradoctora, y a los varones se les es mucho más fácil. Otro fenómeno que se llama pisos pegajosos, es decir, estar mucho más tiempo en los cargos más básicos, y entonces ocurre que quienes dirigen los proyectos de creación de software de inteligencia artificial son varones. Bueno, tiene esto sus consecuencias en cómo son las respuestas de una herramienta que selecciona personal jerárquico, ¿no? Todo lo que mencioné antes que hace la inteligencia artificial. Bueno, Marce. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Entonces, el tercer punto que había presentado Luciana cuando empezábamos hablaba de estrategias de trabajo. Y también ella mencionó distintos niveles para poder diferenciar también distintas posibilidades de intervención, y depende mucho del lugar que cada uno ocupa en el sistema educativo, en el que está hoy en el sistema educativo. Por eso distinguíamos, para poner como un poco también de organización en qué podemos hacer en esta sociedad que caracterizó Luciana al inicio, con estas tecnologías que caracterizaba Iris, que advertía unas cuantas cosas sobre el uso, la enseñanza, etc. Lo primero que está acá abajo al costadito es la vigilancia sobre las situaciones de desigualdad de género, lo que acaba de decir Iris, que eso atraviesa todas las posibles estrategias de trabajo en los 3 niveles. Esta vigilancia de qué ofrecemos, qué proponemos para unos, para otras, ¿no? Considerando que muchas veces las mujeres quedan afuera. Un primer nivel es el nivel macro, el nivel de lineamientos de política educativa y normativa. La vez pasada, cuando presentamos el relevamiento de la situación de la provincia, comentamos muchas herramientas, mucha normativa que hay ya creada, actualizada, las cuestiones curriculares de robótica están cubiertas. Hay que ver ahí la vacancia en cuanto a regulaciones de uso, en cuanto a inteligencia artificial. Por ahí hay una línea de posibilidades de trabajo en el nivel macro. En el nivel meso, en un nivel medio de posibilidades de trabajo, pensamos en las propuestas de formación docente, que también hablamos en el encuentro pasado. Presentamos la variedad y un abanico enorme de posibilidades de trabajo en este punto, pero también escuchando en las entrevistas y analizando, cruzando con las propuestas, pensábamos tener en cuenta algunos puntos al pensar las capacitaciones, la formación. Por ejemplo, pensar la posibilidad de formaciones situadas, porque al ser formaciones situadas por escuela, por ejemplo, al pensar en equipos, está muy bueno, es mucho más potente cuando toda la escuela está hablando de lo mismo y ya no queda en la iniciativa de un docente que hizo el curso, sino que hay como un estado de la escuela de conversar, de intercambiar, de planificar juntos, por ejemplo, la implementación, la transversalización de PRIA. Entonces, la cuestión situada nos parecía que era un punto interesante a considerar en este nivel meso. También algo situado, además de pensarlo como equipo, permite también ver en qué está la escuela. Veíamos variedad de situaciones, de disponibilidad de equipamientos, de saberes, encontrábamos muchas experiencias. Entonces, bueno, poder partir de lo que ya hizo la escuela para avanzar desde ahí, de los recursos. Hay personas súper formadas, entonces, bueno, tomar eso para avanzar desde ahí. Las capacitaciones situadas permiten como relevar eso y tomarlo como punto de partida. Después también pensábamos la posibilidad de considerar diferentes niveles en las propuestas de formación. ¿Qué sería esto? Encontramos personas súper formadas y algunas que nos decían, quizás me interesa, yo mucho no anduve, mi materia mucho no se cruza, tendría que ver.
Entonces, poder proponer espacios de formación para unos y para otros, ¿no? Que todos se encuentren ahí desafíos de avanzar en su formación. Poder pensar también trayectos que vayan como secuenciándose, hacer el nivel 1 de IA y pasar al 2, y quizás alguien ya empieza por el 2. Bueno, pensábamos que en esta parte de formación docente se abre también un abanico muy interesante de decisiones y de poder jugar a ver qué conviene más. Luego, Iris, en el nivel macro pensábamos estrategias institucionales y áulicas, ya otro nivel. ¿Macro o micro? Micro, no sé qué dije. Micro. Sí. Bueno, en el nivel micro tenemos, claro, algunas cosas que ya están ocurriendo, por ejemplo, el regreso y algo que yo recomiendo mucho, enseñar a hacer apuntes manuscritos, explicar a los chicos y a las chicas que escribir a mano fortalece la conexión de los conocimientos, resumir favorece la conexión de la mente con el conocimiento. Y lo que está ocurriendo muchísimo es volver al examen escrito, porque ya no se puede confiar en aquello que hacíamos, sobre todo en pandemia, de pedir exámenes domiciliarios, porque realmente no hay plagio cuando se usa la IA. No hay plagio porque no se está copiando lo que dice otro autor, simplemente se está usando una herramienta. Entonces, ¿cómo hago para saber que mis estudiantes efectivamente están reteniendo algo de información? Bueno, una es volver al examen escrito más o menos tradicional. Por supuesto, las producciones grupales y poner el cuerpo, como dije ya antes, el trabajo que vincule lo colectivo, la discusión, lo cooperativo, compartir, todo eso permite el aprendizaje que no produce el uso de herramientas de inteligencia artificial en soledad. Y hablando de esto también hay que enseñar a trabajar en grupo y explicar que hacer un trabajo en grupo no es repartir los temas, es debatir. Bueno, hay que encontrar estrategias para enseñar a aprender, para enseñar el oficio de alumno, para enseñar el placer por saber, como dije antes, y el placer por resolver cosas difíciles. Y creo que hay un slide más. Ahí está. Bueno, dos cosas en las que sí se potencia nuestro trabajo. La lectura distante es un concepto que hace referencia a poder analizar grandes cantidades de material usando una herramienta que nos resuma y que nos haga esquemas. Ahí sí se potencia nuestra capacidad de trabajo. O, por ejemplo, a través del vibe coding, que es programar sin necesidad de saber un lenguaje de programación, utilizando distintas herramientas de inteligencia artificial. Son cosas que efectivamente potencian nuestro trabajo en lugar de anularnos capacidades como el uso que se hace cotidianamente. Creo que ya estaría. Sí. Perfecto. Y Marce, vos, bueno, abrimos las preguntas y les mostramos la consigna y les damos la fecha para que sepan cómo viene como esa propuesta. ¿Vos la tenés a mano, Iris o Marce? Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí. La A iba arriba, no importa. Bueno, la actividad integradora es la que Luciana anticipó al inicio. Ya me meto con esto que está escrito, pero la idea, lo que pensamos y lo que nos interesaba es que sirva, es que les sirva a ustedes realmente para que puedan pensar y... Ahí va, Alicia, ahí te leo. Para que puedan pensar desde el lugar que tienen en la escuela, desde la propia realidad de cada escuela en particular, que puedan pensar y relacionar esto que estuvimos conversando, el esfuerzo de las entrevistas, de brindarnos de ese tiempo, de participar, y entonces que pueda ayudar a pensar, bueno,
esto está bueno, ¿cómo lo podemos empezar a pensar colectivamente? Y también nos interesa que sea como un insumo para avanzar, ¿sí? En la toma de decisiones. Dice ahí, teniendo en cuenta los temas y conceptos presentados en los 2 encuentros, que además, acuérdense que está todo en el Classroom, los materiales extra del Classroom y el trabajo de ustedes en el sistema educativo, les pedimos que armen una presentación con 3 diapositivas. La presentación así con un PowerPoint, que todos sabemos. 3 diapositivas. En la primera les pedimos que es individual, entonces cada uno describe el rol que desempeña para poder ubicarnos en el contexto en el que están, el puesto, el cargo, el nivel y alguna nota, alguna caracterización de la escuela, si es grande, si es chica, si es una diapositiva, lo que ahí puedan describir sin llenar de texto. En la segunda diapositiva les pedimos que puedan seleccionar una plantilla de las que proponemos a continuación, esto ustedes lo van a tener, que son los semáforos que comentó Luciana, hay varios, que puedan elegir uno y que ahí puedan completar con beneficios, riesgos y potencialidades del uso de la IA. 2 o 3 beneficios, 2 o 3 riesgos, 2 o 3 potencialidades. Fíjense que es mencionar, con poner un título que se entienda, ese es el pedido. Y en la tercera diapositiva les pedimos que mencionen y describan brevemente 2 aspectos a tener en cuenta en la implementación para el trabajo con IA y en la elaboración de normativa para el trabajo con IA en las escuelas. ¿Sí? Acá sí es mencionar 2 aspectos y poner 2 renglones de cada uno para poder entender bien, cabalmente, cuál es la propuesta. ¿Sí? Fin. Nosotros lo vamos a subir al Classroom, van a tener ahí espacio para dejar el material. Por eso les decíamos que, bueno, muchas veces pasa que uno va escuchando y se le ocurren ideas más fácilmente que por ahí después ponerse a preparar. Ahí si querés, Marce, puede mostrar de nuevo los semáforos. Son plantillas que, digo, pueden trabajar sobre esto, como sobre estas ideas, según cada uno quiera como hacer foco, ¿no? Pero era como, es una herramienta que sirve bastante para poder organizar y sobre todo para poder sistematizar, a partir de la sistematización que ya presentamos en el primer encuentro, una segunda sistematización que sería como, bueno, acá hay por lo menos una mirada general de los que estuvieron participando respecto de cuáles son las cosas que hay que atender y en qué medida y cuáles son las caracterizaciones que puede ser un insumo interesante para el trabajo de los equipos de gestión, que un poco esa también es la idea, donde se incorpore una mirada efectivamente de todos los actores a partir de todo este recorrido. Así que, bueno, creo que nada más. Fuimos agregando al Classroom, fui agregando todos los últimos textos, los que pusimos ahí, incluso el de Benazayán, el último, así que todo lo que fuimos, y el de CONICET que nombró Iris de género, todos ya están subidos para que los tengan disponibles. No tenemos mucho tiempo, pero es una tarea muy breve y aparte está bueno no perder el impulso, así que les vamos a pedir como fecha límite que nos entreguen ese punteíto para el martes 4 de noviembre, ¿sí? En una semana justo. 3 slides, 4 ideas y lo suben, así también nosotros podemos revisar y compartir ahí como una mirada más transversal. Bueno, esperamos que les haya servido. Para nosotros fue muy interesante. Obviamente nos quedamos con ganas de hacer más trabajo de campo, pero bueno, hay mucho para pensar, no sé. Así que si alguien quiere sumar algún comentario. Gracias. Gracias, Marcela, Iris. La verdad que, bueno, ha sido una carrera así. Nos quedamos sin tiempo. Si alguien quiere comentar algo para no demorarlos más del horario pautado.
sino, bueno, la idea, sobre todo en el trabajo que fuimos haciendo con Fernando, era que al menos en estos 2 encuentros, muy breves por la altura del año también, porque no hubo aviso previo, porque cuesta sacar el tiempo de sus vidas para poder hacer esto, nos pareció importante que ustedes pudieran acceder a este material, no solo mandándoles un listado de documentos, sino en este contexto, ¿no? Presentados de esta forma, por eso le dimos encuadre de seminario, también para que ustedes tengan su certificación, ya que les estamos pidiendo este esfuerzo, nos pareció una forma más pertinente de poder diseminar al menos estos hallazgos y trabajos que estamos haciendo. Ahí están diciendo muy formativo, bueno, muchas gracias a ustedes. Y Fernando, te doy la palabra. Bueno, entonces gracias Fernando por la confianza, ¿no? Al equipo, para abrirnos las escuelas, para ustedes recibirnos, porque si si no hay una ida y vuelta, no hay una construcción, ¿no? Uno puede hacer propuestas, pero que son en el vacío y para cualquier provincia, cualquier espacio, que no tiene nada que ver. Así que por eso lo que decía Luciana, nos quedamos con ganas de más campo porque es donde nos enriquecemos, donde interpelamos estos marcos de referencia con los que tenemos y ahí surge la verdadera estrategia en la acción. Así que bueno, gracias al equipo por el compromiso que ha tenido y Fernando por la apertura y el apoyo permanente para poder realmente hacer este trabajo, que es una consultoría externa, pero uno se va imbricando, ¿no? En el sentido de compromiso con tratar, como decían, que este trabajo que les pedimos, que es un trabajo pequeño, ágil, les sirva también a la dirección como para al menos tener una situación desde los actores directamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Aplausos para todos. Gracias. Perfecto. Si querés pasarnos y lo subimos o lo pueden subir. No me acuerdo quién puede subir. No sé si sí, se los tengo que yo también. Nos pasás y lo sube Iris y lo dejamos ahí disponible. Si hay alguien que no pudo acceder hasta ahora al Classroom, tiene que entrar a classroom.google.com y el código es este que puse ahí en el chat.
O sea, uno pone entrar al aula y escribe ese código y ya entra al aula. Perfecto. Genial, gracias. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Chao, chao, A chao. todos. Chao. Chao. Gracias.